Hola a todos, soy Emily. Antes de comenzar la historia de hoy, por favor, tómate un momento para dar like y suscribirte para más historias de mi vida. Ahora sí, comencemos. El Día de Acción de Gracias se suponía que debía ser un día para estar agradecidos y pasar tiempo con la familia, pero para mí se convirtió en el escenario de uno de los momentos más difíciles que he vivido. Soy estudiante de último año de preparatoria y me encanta la arquitectura y el diseño. Este año se suponía que sería un gran paso hacia mi futuro, pero las cosas en casa cambiaron desde que mi mamá falleció. Mi papá se casó con Susan, mi madrastra, y ella se mudó con sus 2 hijos. Desde entonces, las cosas se han vuelto emocionales y complicadas. Mi papá trata de mantener la paz, lo que me hace difícil hablar con él sobre cualquier cosa relacionada con Susan. Ella tiene una forma de hacer que todo gire en torno a sus hijos y de dejarme a un lado. Siento que siempre soy la externa en mi propia casa. A medida que se acercaba el Día de Acción de Gracias, nuestra casa estaba llena de preparativos. Esperábamos una gran multitud, familia extendida, algunos amigos de papá y algunos amigos de Susan. Aunque me sentía nerviosa, había una cosa que me emocionaba en secreto: mi carta de aceptación a la universidad. Me aceptaron en una de las mejores escuelas de arquitectura del país, y planeaba sorprender a todos con la noticia durante la cena. Los olores del pavo asado y los pasteles caseros llenaban la casa, y mientras todos se reunían alrededor de la mesa, las risas y las conversaciones hacían que la atmósfera se sintiera cálida y reconfortante, aliviando un poco mis nervios. Recuerdo mirar alrededor de la mesa. Mis primos estaban poniéndose al día, mi papá contaba un chiste, y Susan estaba actuando como la anfitriona perfecta. Cuando sirvieron el postre, vi mi oportunidad. Mi corazón latía con nervios y emoción. Me levanté y toqué mi copa para llamar la atención de todos. Tengo buenas noticias, comencé, tratando de sonar confiada. Fui aceptada en el programa de arquitectura en... Pero antes de que pudiera terminar, Susan me interrumpió. Su voz sonaba dulce, pero sus palabras fueron cortantes. Oh, Emily, siempre con la cabeza en las nubes. Mejor enfoquémonos en lo que realmente importa, ¿te parece? Todos en la mesa se veían confundidos, pero Susan no había terminado. Extendió la mano, tomó la carta de mi mano y, antes de que pudiera detenerla, la rasgó. Los pedazos cayeron al suelo como crueles confites. Esto es lo que pienso de tu tan llamada logro, dijo. Es basura, igual que esos sueños irreales. La habitación quedó en silencio. El aire se sintió pesado por el impacto. Yo me quedé allí, mirando los pedazos de mi carta caer al suelo, sintiendo mi corazón romperse. Miré alrededor, esperando que alguien hablara o me defendiera, pero solo había silencio, seguido de murmullos incómodos y miradas furtivas. Mi papá, atrapado entre su esposa y su hija, no dijo nada. Las lágrimas empañaron mi visión mientras me excusaba en silencio de la mesa. Todavía podía escuchar la risa burlona de Susan en mi cabeza mientras corría a mi habitación, necesitando escapar. Esa noche, me di cuenta de lo sola que me sentía en esa casa. También aprendí una dolorosa verdad: la familia no siempre se trata de la sangre o las conexiones, sino del amor y el apoyo que las personas eligen dar o retener. Este Día de Acción de Gracias, no me sentí agradecida. En cambio, me hice una promesa a mí misma: de alguna manera, demostraría que Susan estaba equivocada y seguiría mis sueños, sin importar lo que pasara. El día siguiente al Día de Acción de Gracias fue un caos. Los invitados se fueron rápidamente, susurrando entre ellos. La casa se sintió más fría y vacía que nunca. En el silencio, no pude contener mis lágrimas. Mi papá, claramente dividido, evitaba mirarme. Su silencio confirmó mi peor temor: no iba a enfrentarse a Susan, ni siquiera ahora. Llamé a mi tío en busca de ayuda. Contestó de inmediato, y le conté todo. Sus palabras reconfortantes me dieron un poco de esperanza: lo resolveremos, Emily. Esto no es el fin de tus sueños. A la mañana siguiente, siguiendo el consejo de mi tío, me reuní con mi mejor amiga, Alex, para tomar un café. Nos sentamos en un café lleno de gente y comenzamos a trazar un plan. Necesitamos evidencia, dijo Alex con firmeza. Tenemos que mostrarle a tu papá quién es realmente Susan, no solo por la carta, sino por todas las veces que te ha menospreciado. El primer paso estaba claro: necesitaba confirmar mi aceptación a la universidad. Llamé a la oficina de admisiones y expliqué todo. Fueron comprensivos y prometieron enviar una nueva carta y una confirmación por correo electrónico. Pero eso era solo el comienzo. Durante las siguientes semanas,
Alex y yo contactamos discretamente a personas que conocieran a Susan, antiguos amigos, excompañeros de trabajo, cualquiera que hubiera experimentado su comportamiento manipulador. Las historias que reunimos fueron reveladoras. Cada una mostraba una parte diferente del verdadero carácter de Susan. Nos enteramos de cómo sabotajeó la solicitud de trabajo de un hermanastro y aisló a mi papá de sus viejos amigos. Quedó claro que las acciones de Susan mostraban quién era realmente. Mientras tanto, Susan, quizás sintiéndose intocable, empezó a cometer errores más obvios. Hizo compras caras sin consultarle a mi papá y tomó decisiones equivocadas en sus fiestas de negocios que molestaron a personas importantes. Su arrogancia crecía, afectando no solo a nuestra familia, sino también la vida laboral de mi papá. Una tarde, mientras revisaba las pruebas, mi tío me llamó. «Es hora», me dijo. «Tu papá necesita ver todo esto antes de que Susan cause más daño». Con una carpeta llena de evidencia, correos electrónicos de la universidad y grabaciones de sus acciones pasadas, fui a hablar con mi papá. Se veía cansado, como una sombra del hombre que solía ser. «Papá», comencé, con la voz firme pero las manos temblando, «necesito que veas algo importante». Mientras leía los documentos y escuchaba las grabaciones, vi el conflicto en su rostro. Se veía triste y sorprendido, dándose cuenta de lo que estaba pasando. Susan había estado controlando nuestras vidas, fingiendo preocuparse mientras ocultaba su verdadera naturaleza. «Necesitamos hablar, Emily», dijo finalmente, con palabras cargadas de significado. «Necesitamos hablar sobre Susan». El plan estaba preparado para una tarde de domingo, disfrazada de una reunión familiar casual en nuestra casa, pero el verdadero propósito estaba lejos de ser ordinario. Ese era el día en que planeaba exponer a Susan por lo que realmente era, no solo a mi papá, sino a todos. Invitamos a algunas personas clave, aquellos que habían tenido sus propias experiencias con Susan. Mi tío ayudó a organizar todo, asegurándose de que todos supieran lo importante que era ese día. «Se trata de sacar a la luz la verdad», me recordó mientras preparábamos la sala. Cuando los invitados empezaron a llegar, la atmósfera se sentía pesada con tensión y anticipación. Susan saludó a todos con su habitual encanto, sin saber lo que se venía. Mi papá, sabiendo que algo estaba pasando, permaneció en silencio y me miró con una pregunta silenciosa en los ojos. Una vez que todos estuvieron acomodados, me levanté. Mis manos temblaban, pero mi voz estaba firme. «Gracias a todos por venir hoy. Sé que esto parece una reunión normal, pero es importante, se trata de mi futuro y el futuro de nuestra familia». Comencé, mirando a mi papá. Él asintió para que continuara. «Esto no es fácil, pero es necesario. Muchos de ustedes han tenido malas experiencias con Susan. Hoy, vamos a sacarlas a la luz, no por rabia, sino en busca de la verdad». Me volví hacia la señora Johnson, una ex colega de Susan, que tenía una historia que compartir. La señora Johnson habló sobre cómo Susan saboteó su proyecto de trabajo, lo que le costó una injusta degradación. Mientras hablaba, otros comenzaron a compartir sus historias. El señor Thompson, un vecino, contó cómo Susan arruinó un evento comunitario con su interferencia. Cada historia sumaba más a la imagen creciente de la manipulación y las mentiras de Susan. El rostro de Susan se puso pálido, y su calma habitual empezó a desmoronarse a medida que más personas hablaban. El rostro de mi papá se oscurecía con cada historia. La verdad que había estado ignorando finalmente estaba quedando clara. Cuando llegó mi turno, levanté la carta de aceptación rasgada, ahora pegada nuevamente. «Esta es mi carta de aceptación a la universidad», dije, mostrándola a todos. Fue rota por Susan en el Día de Acción de Gracias. Se suponía que sería un día de celebración, pero en cambio, se convirtió en una de las peores noches de mi vida. La habitación quedó en silencio, el peso de la situación calando hondo. Mi papá, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se levantó. Su indecisión habitual fue reemplazada por una determinación firme. «No puedo ignorar esto más», dijo, su voz llena de emoción. «Susan, estas acciones no pueden formar parte de esta familia». Susan intentó defenderse, ofreciendo excusas y negaciones, pero la evidencia era demasiado fuerte. Su verdadera naturaleza quedó clara, y no tenía forma de justificarla. Cuando la reunión terminó y los invitados comenzaron a irse, mi papá me detuvo en la puerta. «Lo siento, Emily, debí haberlo visto antes», dijo, sus ojos llenos de arrepentimiento. «Lo resolveremos, pondremos todo en su lugar». Ese día marcó un punto de inflexión. Fue el comienzo del fin del control de Susan sobre nuestras vidas, y el inicio de un nuevo capítulo, uno donde la verdad y la integridad serían nuestras guías. Después de ese día, Susan enfrentó consecuencias rápidas y severas.
la noticia de sus acciones se esparció rápidamente, y su imagen cuidadosamente construida se desplomó. Amigos y conocidos se distanciaron de ella, rehusándose a asociarse con su comportamiento manipulador. Incluso sus redes sociales quedaron vacías, al igual que su vida real. Las consecuencias de sus acciones llegaron más allá de su vida social. Con su reputación destruida, Susan se vio aislada en los círculos que antes controlaba, perdió oportunidades de negocio y sus finanzas se vieron afectadas. El mundo que había controlado con tanto cuidado ahora era incierto y lleno de rechazo. Mientras tanto, con el apoyo de mi papá, pude asegurar mi futuro. Él me ayudó a reaplicar a la escuela de arquitectura, y esta vez, no solo recibí una carta de aceptación, sino también una beca. Ver el orgullo en sus ojos mientras me entregaba la carta hizo que mi corazón se hinchara de felicidad. Fue un momento de redención y una nueva conexión entre mi papá y yo. Al mudarme al campus temprano, me concentré en mis estudios. El ambiente universitario fue un gran cambio respecto a la atmósfera tensa en casa. Aquí, no era solo Emily de una familia problemática, era Emily, la arquitecta en potencia. Me destacaba en mis clases, con mis diseños elogiados por ser innovadores y conscientes del medio ambiente. La libertad para expresarme y ser valorada por mis talentos fue emocionante. A medida que me adaptaba a la vida universitaria, mi papá inició los trámites del divorcio contra Susan. Fue una decisión difícil, pero necesaria para la sanación de nuestra familia. Me mantenía informada durante nuestras llamadas semanales, y cada conversación ayudaba a sanar las heridas emocionales dejadas por Susan. La última parte de mi nuevo comienzo ocurrió una tarde soleada en un café cerca del campus, rodeada de nuevos amigos y en una videollamada con mi papá y mi tío. Abrí otra carta de la universidad. Esta vez, era una invitación a un taller especial de arquitectura en Europa, reconociendo mi potencial y logros. Al leer la carta en voz alta, los vítores de mis amigos se mezclaron con las voces orgullosas de mi papá y mi tío. Fue un momento de pura alegría, un recordatorio de lo lejos que había llegado. Mi viaje desde el dolor de la traición hasta la luz del éxito no solo se trató de victorias académicas o personales, fue sobre recuperar mi vida y mi identidad del caos que Susan había intentado crear. Este capítulo de mi vida se cerró con nuevas aventuras, crecimiento y lecciones, todo basado en la verdad, la resiliencia y el apoyo inquebrantable de las personas que realmente me amaban. Mientras el sol se ponía sobre el café, me di cuenta de que la mejor venganza no fue solo sobrevivir, fue prosperar. Había demostrado que nada podría detenerme en mi camino hacia mis sueños. La historia termina aquí, con Emily triunfando sobre la adversidad y reclamando sus sueños. Esto plantea una pregunta interesante. ¿Crees que siempre es posible convertir una traición personal en un trampolín para el éxito? ¿O hay heridas que son demasiado profundas para sanar? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Y si te gustó esta historia de resiliencia y redención, no olvides dar like y suscribirte para más historias inspiradoras. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas narrativas a la vida. Gracias por ver. Y no podemos esperar a escuchar de ti.